El ataque y el ataque, ¿no es cierto? Esos son los dos parámetros que ya. Vamos viendo el resto de parámetros. Este de aquí para mí es uno de los indicadores más importantes una vez que el compresor está funcionando de qué es lo que está pasando con la señal, y es el parámetro de reducción de ganancia. Ese parámetro de reducción de ganancia les indica a ustedes qué tan agresiva es la compresión que están aplicando, sin importar de que sea súper rápido o súper lento el tiempo de reacción del compresor, ¿no? ¿Qué dice make up gain? No, el que dice Gain Reduction Meter. Ese de ahí. Ese de ahí determina cuánta compresión están aplicando ustedes a la señal en general, sin importar cómo hayan configurado el compresor. Tiempos de ataque lentos, o tiempos de ataque rápidos, o release rápido, lento, radios de 2 a 1, de 10 a 1, no importa. Lo que les dice en realidad cuánta compresión se están aplicando ustedes en el material de audio que estén trabajando es el parámetro que dice Gain Reduction. Ese de ahí, normalmente para hablar de que estamos utilizando radios de compresión súper ligeros, en el rango de 1 hasta 3 decibeles tal vez quiere decir que ustedes están aplicando compresión extremadamente suave. Ese tipo de compresión es un poco más enfocada cuando ustedes quieren ayudar a nivelar de cierta forma la señal sin que se note demasiado el efecto de la compresión o sin que suene agresivo. Es decir, sirve para ayudar a ganar un poco más de nivel y hacer que las cosas se empasten de mejor forma, es decir, que la mezcla tenga un poquito más de cohesión, sea un poco más unida, ¿no? Es como que aprieta todos los canales independientes que ustedes tuvieron en su sesión de mezcla y trata de hacer que entre todos se conjuguen de mejor forma, ¿no? Y se considera una cantidad de compresión ligera. Entre 1 a 3 decibeles, lo más común es que ustedes vean niveles de reducción de ganancia de 2 a 3 decibeles y que digan, es una compresión suave. Compresión mediana ya es la compresión en la cual ustedes están imprimiendo más control sobre la señal y generalmente se le aplica cuando el material musical con el que han trabajado ustedes ha sido bastante bien ejecutado, pero a pesar de eso hay inconsistencias. ¿Hay algún bajista aquí? ¿No? ¿Guitarristas? Ya. Si usted le pega la primera cuerda de la guitarra y le pega la sexta cuerda de la guitarra, ¿hay diferencia o no hay diferencia en la amplitud de la señal? ¿Cuál tiene más? La sexta. Tiene mucho más cantidad de energía, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso no se trata de que se haya tocado bien o mal la guitarra, se trata simplemente de las características acústicas del instrumento que hacen que suene más cierto rango de notas que otros, ¿no? Así de sencillo. En ese caso lo que ustedes van a querer hacer es nivelar para que se escuche más o menos igual, no voy a decir igual porque mataríamos la dinámica y mataríamos la forma en la que funcionan las notas musicales, ¿no? Pero para que se escuche más balanceado, se escuche más uniforme la diferencia que pueda haber entre las notas altas y las notas agudas de un instrumento. Pasa exactamente igual en el bajo. El bajista está tocando acá abajo en la sexta cuerda muy bien, y cuando hace un arreglito por acá, o en la cuarta cuerda, en la cuarta cuerda, y cuando hace un arreglito entre la segunda y la primera cuerda, se hace chiquito eso, ¿no? Ustedes van a querer que eso se escuche más o menos a la par con el resto de la ejecución del bajo, ¿no es cierto? En ese caso se aplica una compresión entre 4 hasta 7 decibeles aproximadamente, ¿no? Es decir, la reducción de ganancia, ustedes ven que llega tal vez entre 4 y 7 decibeles. Eso es bastante común en mezcla. En mastering es más común, el primero que les mencioné, que sea compresión ligera o compresión suave, que le llaman. La compresión media es un poco más para mezcla y es cuando hay inconsistencias en la ejecución, a pesar de que está muy bien ejecutado, quieren que se balancee mejor la parte de un determinado instrumento o un grupo de instrumentos. Y de ahí sí viene ya la compresión fuerte, que son de 7 a 10, incluso hasta 15 decibeles. Y ahí va a depender mucho de qué es lo que quieran hacer con el compresor para que se aplique esa cantidad de ganancia. Generalmente eso se aplica cuando hay muchísima diferencia entre la dinámica suave y la dinámica fuerte de la ejecución de un instrumento. Generalmente eso a veces se lo deja un poquito más para las voces, que a veces hay partes muy graves en el registro donde el cantante canta muy suave, ¿no? Y de pronto hay un registro muy amplio en el arreglo y llega a un agudo en el cual está el tope del registro. Y generalmente, ¿qué hacen los cantantes? Sacan la voz para poder alcanzar la nota. En ese caso no es nada extraño que ustedes vean reducciones de ganancia de 8, 10, 12 decibeles. Si el compresor es un buen compresor, y no me refiero a hardware o software, en general la función del compresor está bien diseñada, no se va a notar tanto. Pero hay compresores que sí imprimen carácter una vez que sobrepasan cierto número de decibeles de reducción de ganancia. Entre ellos está ese animal de ahí.
el 1176. Ese tiene la característica de que cuando empieza a comprimir mucho, ya empieza a imprimir un poco de carácter en el sonido. Y eso es porque está diseñado con un tipo de respuesta súper rápido. Sí me acuerdo que les indiqué esto de aquí, es un tipo de diseño FET. Y los compresores FET se caracterizan por reaccionar súper rápido a la señal y tratar de atenuarla casi que instantáneamente. Creo que sí les mencioné que estos tenían tiempos de ataque que van ya no en milisegundos, sino en microsegundos, de 200, 800 microsegundos. Creo que eso es ni un milisegundo y es rápido. La compuerta de ruido se la calibra a veces entre 0.1 y 1 milisegundo para que se abra. Estamos hablando del transistor de percusión. Si esto de aquí tiene 800, entre 300 y 800 de tiempo de ataque, quiere decir que es un aval. O sea, por poco ustedes están pensando en pegar el compresor y ya está comprimiéndose. Se anticipa. En realidad es así porque es súper rápido, ¿no? Entonces depende de la característica del compresor que esa cantidad de reducción de ganancias se note o no se note, y depende de la intención que tengan ustedes si quieren que se note o no se note. Hay muchos tracks de rock fuerte, de hard rock, como se llama, que el ingeniero de sonido intencionalmente ha hecho esa cantidad de reducción de ganancias para que le imprima cierto carácter a la voz, especialmente que la sature un poco, que le dé un poco más de grano, que haga que se note más agresivo. En ese caso, no es nada raro ver que tengan 10, 12, incluso hasta 15 decibeles de reducción de ganancias. Por una parte. Por otra, ¿Y no pierde un poco de volumen? ¿Cómo? No pierde un poco de... Pero para eso tienen un output y con eso ustedes compensan toda la reducción de ganancias. Y un detalle súper importante que creo que sí les he mencionado anteriormente. Una de las mejores cosas que pueden hacer ustedes cuando están trabajando, sobre todo en el principio, en empezar a mezclar material musical ya así, pero de forma muy seria, es que hagan una compensación de niveles. Lo mismo que entra es lo mismo que tienen que percibir ustedes de salida. Porque si ustedes juzgan qué tan bien están haciendo su trabajo de mezcla en función de escuchar más fuerte, más tenue algo, largar. A mí me toca utilizar esa palabra y es así, porque su oído es bien fácil de engañar. Es súper fácil de engañar. Yo les hago escuchar a ustedes algo que no tiene absolutamente ninguna diferencia, sin que se los esté diciendo ahorita, obviamente, ¿no? Pero que solamente suene 2 decibeles más fuerte y van a decir, suena más chévere. Porque para ustedes el escuchar con más claridad las cosas no necesariamente quiere decir que sean más claras en timbre, en dinámica, sino simplemente en volumen ya les da la sensación de que es mejor. Y eso es un efecto psicoacústico de cómo funciona la respuesta de nuestro oído. Escuchan más fuerte, automáticamente está mejor, porque se escucha con más facilidad. Entonces se asocia de esa forma. Cuando ustedes están trabajando en mezcla, que compensen cuánto entra, con cuánto sale y se fijen en cómo están sus medidores pico, de manera que cuando hagan un bypass total de todo, no tengan totalmente cambiado el balance de todo, es el mejor ejercicio que pueden empezar a hacer ustedes para darse cuenta de cuándo están mejorando o empeorando las cosas. Y es un ejercicio súper sano que tienen que hacer a lo largo de toda su carrera. Yo siempre estoy AB. ¿Qué significa AB? Ya vimos esto de acá. Al inicio del ciclo, cuando hablábamos acerca de las referencias, y hay un ABC. ¿Se acuerdan de las comparativas ABC? ¿Qué eran las comparativas ABC? Híjole, creo que hemos depositado esos conocimientos en el Filambanco, o de pronto, ¿cómo se llamó este banco de los Isaías que fracasó en grande? En el 99, y se les han ido llevando. Bueno, de la ABC no me acuerdo. Pero es como hacer una comparativa más bien del antes y después. ABC significa after, before y compare. Ese es el ABC, ¿no? Y me toca agarrarme eso de los gringos, porque los gringos manejan de esa forma. Nosotros no podemos hacer eso con las mismas letras, ¿no? ¿Por qué se lo asocia así? Porque es el ABC de la mezcla, el ABC de la mezcla. ¿Qué es el ABC para ustedes cuando alguien les dice, tenemos que hacer un ABC de cada? Lo más básico, ¿no es cierto? El ABC es las 3 primeras letras, son las letras con las que inician las cosas, ¿no? Entonces, cuando se habla acerca del ABC de la mezcla es, o sea, lo más importante de la mezcla. El ABC en términos de mezclar es que ustedes puedan comprar cómo está antes, cómo está después y cómo está con relación a la referencia. Y para hacer una comparativa AB, after and before, o sea, después y antes, ustedes tienen que igualar los niveles, porque si ustedes no tienen igualados los niveles, que cuando encienden o apagan el procesador o se dispara o se atenúa la señal, no van a poder juzgar si están trabajando en lo que tienen que trabajar y van a juzgar las cosas por nivel de volumen, ¿no? Entonces, para eso es que la mayoría de procesadores tienen una perilla que dice, después de un rato vamos a ver,
gain o output, cualquiera de las dos, van a ver. En efecto, se va a decir también el mix. Se va a decir también. El mix, en cambio, se encarga de hacer, si ustedes tienen un procesador que les permita hacer una mezcla cero al 100%, que no sea Fernando, que no sea Fernando, que no sea Fernando. Así que me van sacando. No me olvidé de revisar el horario. Pero bueno, ¿qué hora es? No, ya ahorita. Entonces, la perilla de mix lo que hace es poner al 100%, quiere decir que toda la señal está pasando por el procesador. Si la ponen al 50, la mitad está pasando procesada y la otra mitad está pasando sin procesar. Y si la ponen en 0, es como que si estuviera en bypass del procesador. Esa es la perilla de mix. A veces se la utiliza como una herramienta para comprimir en paralelo. Cuando ustedes tienen una perilla de mix, se ahorran el coger y bucear todo aparte y tener que compensar qué tanta señal directa versus qué tanta señal comprimida tienen ustedes. En el caso de compresión paralela, utilizan un balance entre dos faders. Acá en cambio tienen una perilla, que es mucho más práctico, mucho más práctico. Cuando ustedes tengan un procesador que tenga la perilla de mix y no necesiten procesar adicionalmente la señal que salga de ese procesador, utilicen eso para balancear compresión paralela, por ejemplo. Es diferente que cuando ustedes quieren utilizar en paralelo el compresor y quieren ponerle un ecualizador y aparte de eso un saturador ahí sí, porque se va a saturar la señal sin comprimir la comprimida, o se va a ecualizar la señal sin comprimir, perdón, la señal que no quieren con la señal que quieren, ¿no? Claro, entonces no es útil en ese sentido. Pero si ustedes quieren solamente comprimir y quieren hacerlo en paralelo y tienen un procesador que tiene la perilla de mix, se ahorran el coger y bucear y tener que balancear con dos niveles diferentes, ¿no? ¿En qué casos es que se suele usar más la compresión paralela? ¿Para qué se le suele utilizar? Para eso le pregunto, dígame, ¿cuándo quisiera utilizar usted la compresión paralela? ¿O cuándo la ha utilizado? ¿Y por qué la ha utilizado? O sea, yo... según yo, cuando antes usaba compresión paralela casi no he utilizado porque en teoría es como que buscaba como que darle más cuerpo a algún sonido. O sea, como que no se complementa. ¿Cuándo se utiliza la compresión en paralelo? Por lo menos la forma en la que lo utilizo yo y algunos otros ingenieros de sonido productores, es cuando ustedes tienen un rango dinámico de un instrumento que es extremadamente amplio. Es muy amplio y hay detalles en la baja dinámica que se pierden. Pero ustedes no quieren perder el detalle de la dinámica alta. Porque ¿qué es lo que pasa cuando ustedes comprimen mucho una señal? Cuando comprimen mucho una señal, la dinámica fuerte se atenúa y nos da la sensación de que la dinámica tenue está más fuerte. ¿Por qué? Porque como se redujo el nivel de ganancia general del instrumento, ¿qué es lo que hacen ustedes? Compensan la salida y eso da la señal, da la sensación de que se atenuó toda la dinámica fuerte y lo que estaba con menor dinámica se levantó, ¿no es cierto? Es básicamente eso, ¿verdad? Cuando aplicamos compresión. Vamos. Subirle al make-up. Exacto, el gain, make-up gain, output, cualquiera de esos nombres, depende del fabricante, se suele dar, ¿no es cierto? Tenemos una señal que tiene esta dinámica, ¿no es cierto? Y hay acá un montón de detallitos que tocó Desigual. el arpista, el guitarrista en un arpegio, lo que sea, ¿no es cierto? Y por acá hay bastantes detalles de gran dinámica que, bueno, se escuchan con claridad, ¿no? La idea del compresor es que esto de aquí se atenúe y más o menos venga por acá y que esto de acá se suba, ¿no es cierto? Pero no es que el compresor milagrosamente hace que eso se suba. Lo que pasa es que como esto de aquí se atenuó y el nivel general de volumen bajó, ustedes con la perilla de compensación, que sea ganancia, sea volumen o sea output, lo que hacen es subir. Si aquí no sé, se atenuaron 4 decibeles y medio. Ustedes en el output cogen y le ponen 4 decibeles y medio. Esto que sonaba acá abajo, que no está siendo comprimido, se incrementa 4 decibeles y medio y suena más fuerte y nos da la sensación de que suena más fuerte, pero no es que suena más fuerte. Lo que pasa es que lo que tenía mayor dinámica se atenuó, esto quedó intacto y con la perilla de output ustedes compensaron y ahora da la sensación de que suena más fuerte. Lo que hay es una menor relación de diferencia entre las partes de mayor dinámica y las partes de menor dinámica. Eso es lo que está pasando allí. Creo que tengo borrador. Pero... Hombre, precavido, vale. Ahí se fueron mis millones. Entonces, eso generalmente es lo que pasa con el compresor cuando ustedes comprimen un montón
o más o menos partes que tienen mucha dinámica contrastado con partes que tienen poca dinámica. Ahora, la compresión en paralelo. Hablábamos de que hay detalles importantes en la dinámica fuerte que nosotros queremos preservar, pero queremos hacer ¿qué? Levantar los detalles de dinámica tenue, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace con el compresor en paralelo es probablemente aplicarle mucha compresión a la señal, de manera que toda esa dinámica fuerte se atenúe y quede casi que a la par con la dinámica menor. Tengo la señal directa sin comprimir, utilizo un envío para mandar la señal a un compresor en paralelo. El compresor en paralelo vuela todo lo que está por encima de lo que me parece que tiene demasiada dinámica y casi deja a la par con lo que tiene dinámica inferior o dinámica de menor nivel. Y cuando empiezo a levantar esto de acá, lo que estoy levantando es que todo lo de menor dinámica y lo que estaba acá en la señal sin comprimir queda intacto. Entonces la idea de eso es que, porque el compresor le va a sacar la madre al timbre de lo que sea que ustedes estén comprimiendo, va a coger y va a cambiar totalmente. Y si de pronto la intención de ustedes no es que se note que está comprimida las partes de mucha dinámica, sino que se levante lo que tiene menor dinámica, ustedes van a matar la dinámica más intensa con el compresor. Entonces la idea es que tienen su canal en el cual no se aplica compresión y queda toda esa dinámica fuerte intacta. Mandan en paralelo un compresor que comprime todo lo que tiene mucha dinámica y da la sensación de que levanta lo de menor dinámica, y ustedes con el nivel de volumen del canal en el cual están comprimiendo en paralelo van subiendo hasta que ya empiezan a notar de forma más clara esos detalles de dinámica sin alterar la dinámica superior. Ese para mí es uno de los propósitos de la compresión en paralelo. No tanto hacer trucos mágicos ni nada de eso. ¿Se puede hacer trucos mágicos con la compresión en paralelo? Sí. Pero creo que sería Pero no mejor es tanto la idea. utilizar siempre ese ya que no cambia el timbre, ¿no? Depende. Por ejemplo, yo hago eso cuando hay la ola de diferencia. Ejemplo, yo he utilizado con orquestas sinfónicas cuando ha habido grabaciones en las cuales, a pesar de que el director pues, le ha dado con palo a los músicos para que toquen más duro, no lo han hecho. Es que es en serio. Tengo grabaciones. Sí, tengo grabaciones en las cuales, híjole, paremos ahí. Sí, igual cuando se suman, porque igual a la final en el máster se suman el bus de compresión en paralelo y la señal original, de igual forma se aumentaría un poco más el volumen de la señal que tiene más dinámica igual. Sí, pero para eso ustedes tienen un control de... A ver, normalmente hablemos de lo siguiente. Tengo un cuarteto de cuerdas que tocó muy amplia la dinámica de partes que se supone que eran mesoforte, las tocó como piano 2, o 2 P de piano, ¿no? Muy tenue. Necesito sacar esos detalles sin alterar la dinámica fuerte que tenía las cuerdas, que es lo que hago, comprimo en paralelo. Tanto las señales individuales de los canales sin comprimir como la señal del canal que está comprimiendo en paralelo se suman un bus. Y en ese bus yo tengo control de subir o bajar de acuerdo a que si se incrementó más allá de lo que se necesitaba, se baja. Así de sencillo. No con automatización, con volumen. Si se supone que yo mezclé, hablemos de un cuarteto de cuerdas con, no sé, voz. Es un arreglo de un tema de cuarteto de cuerdas para voz solista. Tengo ya la relación de balance entre el cuarteto de cuerdas y la voz, ¿no es cierto? Y está bien esa relación de nivel de volumen, los planos están bien, pero los detalles de menor dinámica se pierden, comprimo en paralelo, ¿no es cierto? Y todas las señales de salida de los canales individuales del cuarteto de cuerdas, más la salida del bus de compresión, se suman a otro bus, en donde tengo sumado todo. Y de ahí yo puedo hacer un ajuste con el nivel de volumen si es que quiero que baje, porque se sumó más nivel del que había originalmente y ahora la voz se tapó, o si es que de pronto simplemente levanto la voz. O sea, depende con qué comodidad quiera trabajar. Yo generalmente trabajo con buses instrumentales, es decir, aparte de los canales individuales, los buses en compresión, los buses de compresión en paralelo, tengo un bus al cual se suma absolutamente todo, y eso lo hago todo el tiempo con baterías, por ejemplo, porque las baterías son uno de los instrumentos en los que más se aplica compresión en paralelo, porque de esa forma sacan como que un poco más del sonido ambiental del lugar en que se grabó, si es que tiene cierta acústica, hacen que todo de cierta forma hasta se vuelva más exclusivo.
Pero después a la final del día yo quiero tener un controlador de volumen por si el cliente me dice, oiga, sabe acá, bájale la batería, acá súbele la batería, acá quiero que, no sé, haga alguna cosa rara, qué sé yo. Es más fácil que todo se sume a un solo lugar y desde allí yo decía subir o bajar. Es básicamente lo mismo lo que podría hacer usted con esos buses de compresión en paralelo y los canales individuales, que vayan a un bus en el que se sume todo. Eso se llama bus instrumental, que eso ya lo vimos en mezcla nosotros también anteriormente, ¿no? No está raíz. Exacto. E incluso eso les ayuda a ustedes después a generar los stems. Porque le dan al solo de ese canal, agrupan todo y eso de ahí ya se termina haciendo el stem, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta de profe acá? Porque recién vamos en reducción de ganancias. Vaya. Bueno, entonces entendemos entre 1 y 3 decibeles ligero, entre 4 y 7 mediano, entre 8 y 15 fuerte. ¿Ya? Vayan a leer 3 libros de mezcla y los 3 libros de mezcla les van a decir diferentes valores, pero esos son los valores con los que generalmente trabajo yo. Si es que hacen este trabajo de lectura, créanme que van a encontrar algo de similitudes en algunas cosas, pero así mismo hay diferencias, porque la cuestión a veces es subjetiva, ¿no? Eso en cuanto a lo que es el medidor de reducción de ganancia. Threshold, súper claro, eso es lo que determina a partir de qué punto ustedes empiezan a comprimir la señal. Si este es mi threshold, la señal está llegando por acá nomás, la señal no se va a comprimir nunca. Pero si de pronto empieza a sobrepasar ese threshold, el compresor va a empezar a reaccionar y va a empezar a comprimir de acuerdo a cómo yo haya configurado el resto, ¿no? Radios de compresión. Y ojo, radios de compresión, cuando se va a tratar del radio de compresión, no es lo mismo que la cantidad de reducción de ganancia. El radio de compresión es una proporción matemática que les dice por cada 2 decibeles que entran, sale 1. Por cada 4 decibeles que entran, sale 1. Es decir, es un radio de proporción nada más. De cuánto entra y cuánto va a salir si es que la señal sobrepasa en realidad en cierto nivel el threshold. Por ponerles un ejemplo, si yo tengo un radio de compresión de 4 a 1 y la señal, yo pongo el threshold en menos 10 y la señal que ingresó es de menos 8, no me va a hacer que salgan 4 decibeles menos. ¿Por qué? Porque solamente sobrepasé 2 decibeles. Lo que va a pasar es que esos 2 decibeles, probablemente que sobrepasaron el threshold, solamente va a salir 0.5 decibeles. ¿Entendemos? Entonces depende de cuánto se sobrepasa el threshold, cuánto en realidad el radio de compresión atenúa. Un radio de 2 a 1, 3 a 1 es un radio de compresión moderado. Un radio de 4 a 1, 5 a 1, 6 a 1 ya es un radio de compresión mediano. Y un radio de compresión de 6 a 10 ya es un radio de compresión fuerte. De 10 en adelante ya se conoce como limitación. Un radio de compresión de 10 en adelante ya se conoce como que si fuera un limitador, ¿no? Entonces, eso de ahí lo que determina es qué tan agresivo va a ser el compresor una vez que la señal ha sobrepasado el threshold. El siguiente parámetro, takt time, cuánto tiempo le toma al compresor empezar a hacer su trabajo una vez que la señal sobrepasó el threshold o el umbral. Threshold significa umbral, ¿no? Entonces, ese parámetro es súper importante por dos cosas, porque puede hacer que la señal se muera y que suene feo, o puede que si es que no lo calibro correctamente el compresor no se prenda a tiempo y igual la señal termine pasando, ¿no? Entonces, después vamos a ver una cartilla que tengo aparte. Eso es muy dependiente del tipo de señal que ustedes estén comprimiendo. No va a ser el mismo tiempo de compresión que le van a poner a una batería de rock o de metal que lo que le van a poner a una voz o a una guitarra acústica. Eso va a variar, ¿por qué? Porque ambos tienen una firma, o los dos o tres, o todos los instrumentos tienen una firma diferente del envolvente. ¿Qué era el envolvente, chicos? El cuerpo del sonido, pues. ¿Ah? Lo que se da el cuerpo. Nuevamente voy a decir lo mismo que dije hace un rato. El Voy a ADCL. publicar sus memorias en el filambanco, Sí, sabía. en la precisora, o en El ADCR. ¿Cómo se llamaba este banco que se llevó todo el dinero de mi colegiatura? Bueno, la envolvente determina cómo se desarrolla el sonido a lo largo del periodo de tiempo, cuánto tiempo le toma llegar a su nivel pico, cuánto tiempo se mantiene sostenido y cuánto tiempo le toma en decaer. Eso es la envolvente. Es la firma de cómo ustedes ven a lo largo del tiempo que el sonido se produce o se desarrolla o se propaga. Esa es la envolvente. Eso en inglés le llaman envelope. Envelope significa sobre. En español no cuadra esa traducción, ¿no? Por ende en español le llaman envolvente, cómo el sonido se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo. Ejemplo, si es que yo hago un marcador
si es que yo hago en un violín un pizzicato, probablemente ese pizzicato se va a ver de esta forma, ¿cierto? Porque es percutivo. Pero si yo hago un crescendo, ustedes van a ver esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Verdad? Un pizzicato es instantáneo. ¿Cuánto tiempo le toma de ir de 0 a su amplitud máxima? Es el tiempo de ataque. ¿Cuánto tiempo se mantiene sostenido el sonido? Es el sustain. ¿Y cuánto tiempo le toman de caer? Es el release. Aquí, este es el tiempo de inicio del sonido, este es el tiempo máximo de amplitud, este sería el ataque, el sonido lento, ¿no es cierto? A eso se refiere la envolvente del sonido. ¿Estamos hasta acá? Si a alguien no le quedó claro, avíseme nomás. ¿Sí? Bueno, entonces, ese tiempo de ataque va a ser dependiente de cómo sea la firma del sonido o la envolvente del sonido con el que estén trabajando, y va a variar ampliamente dependiendo si son instrumentos acústicos, electroacústicos, percutivos, de cuerda frotada, de cuerda pulsada. Cada uno de ellos va a tener una firma diferente, por ende no se puede decir este es el tiempo ideal de ataque que necesitan para el sonido, porque para la misma materia puedo aplicar un tiempo de ataque de 1 o 2 milisegundos porque me interesa que se altere la envolvente del sonido, es decir, el ataque del sonido, como puedo utilizar 5 o 10 milisegundos porque quiero preservar cómo es el ataque o los primeros transitores del sonido de ese redoblante, ¿no? Entonces depende cuál sea la función que yo le quiera dar al compresor, cómo configura el tiempo de ataque, ya puse mal. Y después vamos a ver una cartilla en la que está detallado eso, ¿no? El release time, en cambio, es una vez que la señal sobrepasó el umbral, el ataque le dijo préndete y empieza a comprimir, cuánto tiempo se mantiene el compresor de forma estable, comprimiendo la señal. Si yo le digo, ok, mientras la señal sobrepase el threshold, tú te vas a quedar prendido durante 10 milisegundos, el compresor, mientras la señal se mantenga por encima del threshold, va a seguir comprimiendo, y luego de que decaiga, se va a aguantar 10 milisegundos antes de empezar a dejar de funcionar progresivamente a través del tiempo que dice release time. ¿Estamos? Ni. Eso determina qué tan agresivo es el comportamiento del compresor. Cuando ustedes tienen un ni de 0, es súper agresivo, es prácticamente instantáneo el tiempo que le toma al compresor empezar a funcionar. Y funciona casi dentro de los rangos de los parámetros que le dan. Cuando ustedes utilizan un ni suave, ya después de un rato van a ver cómo se ve en el compresor, eso de ahí lo que hace es empezar a comprimir un poquito antes y seguir comprimiendo hasta un poquito después para que se note más suave el funcionamiento del compresor. Eso tiene el propósito de emular, si no estoy mal, en algún lado ya había leído el artículo de, creo que era en Sound on Sound, que es una revista de tecnología de audio y producción. Había leído que el ni tiene el propósito de ayudar al compresor a que sea un poco más versátil y emule de cierta forma las características de otros compresores, como los compresores ópticos, por ejemplo. Los compresores ópticos tienen generalmente una curva de ataque bastante más moderada, más lenta, que no es tan agresiva, y hace que sean más sutiles, que sean menos notorios en su trabajo, mientras que los compresores VCA son mucho más reactivos, más agresivos, mucho más rápidos, ¿no? Entonces, el propósito de ese parámetro en algunos compresores, no todos lo tienen, es que sea más sutil el funcionamiento del compresor y emule de cierta forma cómo es el funcionamiento de otro tipo de compresores como los ópticos, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, el último parámetro, el que dice Makeup Gain, ese es, si se atenuó demasiado la señal y perdí nivel, con ese yo restituyo el nivel de señal que yo considere necesario. Este sería un parámetro que ustedes deberían de aplicar para hacer las comparativas A y B. Es decir, que no se note que pierden nivel cuando ustedes encienden y apagan el compresor, sino que se note igual. Acuérdense siempre de tratar de compensar los niveles de entrada y de salida en sus mezclas, de manera que ustedes escuchen si apagan el procesador o toda la cadena de procesadores de un canal, si están mejorando o empeorando la mezcla, ¿no? Y a mí sí me ha pasado que según yo está perfecta la mezcla, apago todo y digo, Suena mejor separado. mejor apagado, bueno. Scratch y desde cero, ¿no? ¿Estamos hasta acá, chicos? Oye, Bueno, ahora, acá tengo una lista de los parámetros sugeridos para configurar compresores
con los parámetros más normales. Todos le toman foto y yo les voy a pasar esto de aquí. Oye, toma, che, por favor, loco. Ya. No les voy a pasar estos dos documentos, no se preocupen. Entonces, acá lo que tenemos son los radios de compresión sugeridos que si se fijan van, en el caso por poner un ejemplo del bombo, van desde 4 a 1 hasta 8 a 1. Eso no quiere decir que tienen que poner o 4 a 1 o 8 a 1, que no funciona. Son rangos. ¿Y de qué depende que sea 4 a 1, 8 a 1? De qué tan agresivo quiero que sea el compresor por una. Y dos, qué tan desigual es la dinámica que yo estoy tratando de nivelar. Mientras más desigual sea la dinámica, probablemente necesite inyectar mayor cantidad de compresión a una señal para que sea más uniforme en general, ¿no? ¿Entendemos ese principio? Acá les pone cuál debería ser la reducción de ganancia sugerida relacionando este valor con este valor y este valor con este valor. Y acá los tiempos de ataque, estos sí ya no están relacionados, de 5 a 15 milisegundos, el release de 50 a 200 milisegundos. ¿De qué va a depender especialmente eso de allí? El ataque, de qué tanto quieren permitir que la señal pase casi que intacto los transitorios del sonido que están comprimiendo, es decir, esos primeros samples o muestras que tienen del sonido. Y el release, generalmente, yo por lo menos, y muchos músicos, productores y ingenieros de sonido de electrónica la sincronizan al tempo de la canción, de manera que el compresor siempre se esté apagando tiempo antes del siguiente golpe. Porque la idea es que el compresor, si están comprimiendo un groove que va, es que se encienda y hasta que llegue el siguiente golpe el compresor esté apagado, de manera que cuando venga el siguiente golpe nuevamente tenga tiempo de reaccionar y hacer desde cero todo su trabajo. Pero si ponen entre el un golpe y el otro que hay una diferencia de 200 milisegundos, un tiempo de release de 400, el compresor todavía va a seguir prendido cuando viene el siguiente golpe y así ustedes van a empezar a alterar la envolvente del sonido que están tratando de comprimir. Y se desbalancea todo. Claro, o sea, en vez de que ¡pum! Se comprima, se relaje el compresor, viene el siguiente golpe y ahí se comprima, el compresor se mantiene encendido, cuando ya viene el siguiente golpe todavía no ha terminado de apagarse, sigue encendido y sigue atenuando. Entonces la atenuación va a ser una atenuación un poco artificial, ¿no? Y aquí les ponen algunos parámetros para los instrumentos más comúnmente encontrados en un grupo de pop. Es básicamente eso. O sea, acá no vamos a ver charango, no vamos a ver pingullo, pero sí sabemos que de pronto el charango puede estar relacionado con ¿qué? Con una guitarra acústica. Podría estar relacionado con eso, ¿no es cierto? Y si de pronto por aquí, bueno, no tengo, bueno, acá va a ser un reto poder escuchar nosotros la compresión porque van a enseñar ahorita los compañeros de mesa, pero bueno, no importa. Pero bueno, estos son los parámetros que se sugiere como puntos de partida. ¿Es un absoluto esto de aquí? No. Va a depender un montón de cuál sea el efecto que ustedes quieran imprimir. Y va a depender un montón del tipo de compresor que estén utilizando. En mastering, que a ustedes les toca en 2 ciclos más mastering, hay una comparativa que se hace tanto en compresores de hardware como en compresores de software, de qué es lo que imprime cada uno de ellos como carácter, utilizando casi que los mismos parámetros y reducción de ganancia. Y ustedes escuchan el un compresor, el otro compresor y el otro compresor y escuchan 3 resultados diferentes viendo la misma reducción de ganancia en los medidores de señal y en el Pro Tools. Dicen, ¿cómo es eso? Cada compresor reacciona diferente, por eso no puedo yo hablar de un absoluto. Tienen que poner acá, porque depende un montón del diseño del compresor, ¿no? Entonces, no hay absolutos ahí, ¿no? Ahora, vamos entrando en materia así antes de que empecemos con la bulla, ¿no? Bueno, voy a empezar por la compresión que estoy aplicando. Déjenme ver si es que estoy con señal, pero hace un rato no tenía. Oye, ¿me puedes pasar el video porque ni se me aquí? El compresor, digo, el compañero de la batería es compañero de producción vocal, pero ya no son. Que ponga estuve. que se ponga audífonos y tenga ahí de todo. Debería de tener señal, creo que está un poquito fuerte. ¿Ese es tu número? ¿Ese es tu número? Bueno, lo que tengo acá es el compresor de Pro Tools, que es el compresor más básico que podemos empezar a utilizar nosotros, Que se ve casi igual al limitador. que es casi igual a la compuerta de ruido Está igual. y se ve casi igual al limitador. Bueno, el limitador de Pro Tools sí se ve diferente, por aquí un limitador, ¿no?
¿Qué es lo que tenemos acá? El parámetro de ni, el parámetro de ataque, el gain, que es la compensación de salida, o el output, o el makeup gain, depende de cómo lo quieran llamar, el radio de compresión, el release y el threshold. Estos de acá son filtros que hacen que el compresor reaccione o no reaccione a ciertas frecuencias. Eso se utiliza bastante cuando se quiere preservar la dinámica de ciertos elementos más predominantes en graves. Por ejemplo, uno coge y pone en el sidechain que todo lo que esté por encima de 80 a 100 Hz se comprime, y lo que esté por debajo de eso no se comprime. Eso es para mantener un poquito el cuerpo de los instrumentos, ¿no? O el cuerpo de la señal que se esté procesando, ¿no? Eso solo funciona con el sidechain, profe, esos dos pares de efectores. Tienen que encenderlo, nada más. O sea, puede funcionar con un sidechain externo también, porque sí tienen para mandar a través de un bus el key. Si yo mando, por ejemplo, digamos que yo quisiera que la guitarra condicione, nunca vamos a hacer eso. Si yo quisiera que condicione el cajón al bajo, por ejemplo, si estuviera bajo acá, puedo mandar a través de un bus para que cuando suene el cajón, el bajo se atenúe un poquito más, porque recibe una señal extra que le dice atenúate en ese momento unos 2 o 3 decibeles más, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tengo yo acá? Tengo tiempos de ataque, tengo tiempos de release, tengo un radio de compresión, una compensación de ganancia para que no me engañen el rato que yo prendo o apago el compresor, cómo está reaccionando los ajustes que yo estoy haciendo, el threshold configurados. ¿Qué es lo que hace el parámetro ni? Fíjense en esto. Si se fijan que ahorita el ni está en 0, eso quiere decir que va a ser totalmente, a partir del threshold, casi que instantánea la reacción. Pero cuando yo modifico este parámetro de aquí, va a empezar a generarse una curva que va a obligar al compresor a que empiece a reaccionar un poquito antes y un poquito después del threshold. Es decir, es como que le da mayor rango de funcionamiento para que sea más sutil la respuesta del compresor. Es como como funcionar el ratio en el... Si se fijan, se volvió una curva. Entonces eso va a hacer que el compresor no se prenda de una, sino que sea más sutil el funcionamiento, ¿no? Y esto, como les dije hace un momento, yo leí en un artículo que el parámetro ni hace que sea más sutil el funcionamiento para dar la sensación de cómo sería el funcionamiento de un compresor óptico. Los compresores ópticos se caracterizan por ser compresores muy transparentes, muy sutiles, que no son agresivos en el funcionamiento. Súper útiles para voces, para ciertos instrumentos acústicos. ¿Ópticos? Los ópticos, sí. Ese es tipo FET. Ese es FET, ese no es óptico, ese es bien Y el agresivo. otro es tipo... ¿Ya? Entonces voy a apagar este compresor y voy a dejar solamente el track que corresponde al cajón al frente para que vayamos relacionando ciertos detalles de esto de aquí. No, este es el cajón atrás, este no me interesa. Cajón al frente, este de aquí. Bueno, acá lo que yo quiero que hagan ustedes, ¿cómo? Es un ejercicio en el cual, y ya no lo puedo subir más al máster, porque si no se va a saturar. Es un ejercicio en el que quiero que noten los detalles de ejecución que tiene el cajón. Y esto es básico para que ustedes empiecen a entender cuánto tienen que comprimir una señal, a partir de qué es lo que quieren hacer con el compresor. El compresor no es que lo voy a poner para que me nivele todo milagrosamente, o lo voy a poner porque me han dicho que hay que ponerlo, o porque he escuchado, o porque he visto en plantillas que eso va y tiene que ser así, ¿no? Es porque tiene que cumplir una función, y depende mucho de su criterio y la estética que le quieran dar a esto. Quiero que me detallen qué es lo que están escuchando acá en el cajón. Más de... Ya, hasta ahí. Más agudo. ¿Qué escuchan? No me digan más agudo, más grave. Quiero que me digan todo lo que escuchan ustedes en esto de aquí. De eso se trata el entrenamiento auditivo, chicos. Yo lo que puedo notar es que está bastante livianito el golpe que va a esta parte. Ajá. Y la parte de acá vuelta está un Que suenan como tablas muy pronunciadas. Ya tengo mucho más marcada la diferencia entre el tope del cajón y la parte central. El uno me da un poco más de lo que sería el equivalente al redoblante y el ataque del redoblante, y el otro me da un poco más de lo que sería el equivalente al bombo, ¿no es cierto? Un poco más redondo, con más graves, etc. Eso por una parte, bien. Sí se nota esa diferencia, ¿no? Ya. ¿Qué más? Algo que le da un poquito más de, como que de envolvente en general a todo el cajón es el golpe del centro, que es
tiene una ¿Ya? cierta Le da más cantidad- peso, le da más cuerpo, hace que suene Sí, más sí. robusto. Tiene que ser cantidad de armónicos. Ahora, fíjense en la ejecución, en todas las sutilezas de la ejecución, porque cuando ustedes aplican un compresor, el compresor va a cambiar todo. Escuchen. Parece que juega entre dedos y yemas también. Ya, por ahí en los hay juegos. muchos rudimentos, eso se conoce comúnmente en la percusión latina, sobre todo como rudimentos. Los rudimentos son en la conga que ustedes tienen un montón de golpecitos muy sutiles con las yemas o con la palma, pero son muy sutiles. Son como- Pero que son llena. palmas. Son como adornos, ¿no es cierto? Porque si no tuviéramos solo el tum, tu, pa, tu, pa, tum, tu, pa, tum, pa, y tenemos tum, pa, tu, pa, tenemos técnicos, más ¿no? movimiento, ¿no? Esos rudimentos, esa subdivisión rítmica, qué tan fácil se les hace escucharla? Sí, sí, hay un chiquito. Hay bastantes de esos, ¿no? Ujú. Entonces, yo me imagino que en la sapiencia del percusionista que tocó esto, que es el profesor Cristian Vallejo, la intención es que sí se escuche eso, pero que no se escuche de una forma desproporcionada. Entonces, la idea es que si los tocó, deben de escucharse. Pero si los tocó así de suaves es para que se escuchen, pero de forma muy controlada, Pero estén ahí presentes. pero que estén presentes. Entonces, mi trabajo como ingeniero de mezcla es coger y facilitar el trabajo que ella hizo para que se mantenga esa sutileza de esos detalles, pero que a pesar de eso se escuche. Entonces, uno de los propósitos que busco cumplir yo al aplicar compresión en esa señal es que esos rudimentos se escuchen. Entonces, lo que estoy haciendo acá, vamos a escuchar de nuevo antes de que empiece la batería. ¿Sí notan que ya se notan esos detalles? Mucho más. Una vez más. Quitemos el compresor. Escuchen de nuevo. Los notan ahora esos detallitos un poquito más al frente. La idea no es que se escuche tal cual como se escucha todos los golpes fuertes, porque si no yo mataría la dinámica y la intención del percusionista. Pero cuando yo me siento a mezclar esto, escucho los instrumentos individuales, porque ese es un ejercicio que hago siempre, no solamente para ver qué es lo que de pronto puedo estarme perdiendo de escuchar por escuchar todo en el contexto, sino que también me sirve a mí para ver en dónde pueda que tenga posibles problemas y necesite atacarlos de forma individual y no en grupo. Hay dos tipos de ecualización, acuérdense, la ecualización correctiva, esa es una, y esa es otra. La ecualización correctiva primero y luego viene la ecualización aditiva. La correctiva generalmente se hace de forma individual porque me interesa a mí quitar lo que el instrumento de pronto no está aportando, está sobrando o que de pronto no debería de tener. La ecualización aditiva, esa la hago en el contexto de la mezcla para ver cómo hago que ese instrumento sobresalga entre todos los demás en su propio rango. ¿Entendemos ese principio? Ya. Entonces, ese ejercicio de escuchar solito el instrumento lo hago para ver qué es lo que necesito hacer más adelante con ecualización, con compresión, incluso a veces hasta con volumen, quitando el exceso de la letra S, por ejemplo, que está muy marcada y el diésel no me convence cómo lo está haciendo y prefiero hacerlo manualmente. A veces toca hacer eso ahí. Ponen el diésel y es una S súper marcada y el diésel satura. No suena bien. Por decir, bueno, ya ni modo, saturó en el diésel, no lo van a dejar así. Su trabajo es arreglar lo que de pronto no está bien. En este caso, si no lo pueden hacer con el diésel, tienen que ir con control de ganancia. ¿Ya? Y yo hago eso bastante cuando está muy pasada la S y sé que el diésel se va a hacer loco allí y va a sonar mal, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Entonces la idea de esto era escuchar esos rudimentos por separado, darme cuenta que los tocó, que la intención es que sean sutiles pero que en realidad sí estén presentes.
No que se superpongan por encima de todos los otros arreglos que hace el cajón, pero sí que sean un poco más notorios en el Para que contexto, llene más los espacios. para que se note más esas subdivisiones, le den un poco más de movimiento al tema. Y son cosas chiquitas que uno diría, "Ah, no creo que sea tanto". Escuchen. Es un ritmo sencillo. Es más elaborado. ¿Por qué? Porque esos rudimentos chiquitos, esos rebotes que hace, esas pegadas bien sutiles con la yema de los dedos, le dan más movimiento al ritmo. Y si es que yo no cojo y hago que con el compresor eso se levante, se pierde ese detalle. Y quedaría enterrado detrás del resto de los instrumentos. Y obviamente no es un asunto súper evidente, porque tampoco es la idea, ¿no? Podría ser que sea más evidente, obvio. Bajo el bajo el threshold, al punto en el cual esos detallitos de allí ya queden casi al igual que el resto de detalles fuertes de la canción y se igualan, pero no es la idea. La idea es resaltarlos un poco más, sacarlos un poco más al frente, pero no al punto en el cual sean demasiado evidentes, porque si hubiera sido ese el caso, el profesor hubiera tocado todo con intensidad. Y sí se puede hacer que se note incluso aún más. Ahorita Claro, simplemente bajamos más, que el threshold ahorita está en menos 30, creo que está, ¿no? Ah, caray. Voy a dejarle en 40 y voy a compensar. Escuchen ahí. Ahorita con el montón de bulla que ya va a ser difícil que no tengo con claridad, pero si notan. Una vez más, escúchenle sí. Es otro ritmo. Es otro ritmo. Y obviamente exageré ahorita, ¿no? ¿Sí notan? Entonces, depende qué es lo que quieran hacer. ¿Pueden hacer esto? Obvio que sí, pero recomiendo no. ¿Por qué? Porque tampoco creo que era la idea. Tampoco creo que era la idea del profesor. En caso contrario, hubiera pegado más duro todo. Y a mí lo que me interesa es levantar un poco esos detalles, hacer que el ritmo se vuelva un poquito más interesante, más lleno, más ocupado, porque al hacer que se note más los rudimentos, se nota más subdivisión y por ende más movimiento, pero no al punto en el cual quede todo exactamente igual como hicimos hace un momento, ¿no? Y eso es lo que hace un compresor. Coger y los detalles más sutiles, levantarlos, ¿por qué? No porque milagrosamente se suben, sino porque los detalles más fuertes se atenúan. Y de ahí lo que estoy haciendo es con la compensación de ganancias, levantando un poco lo que estaba más acá abajo, ¿no es cierto? Como se les explica hace un momento. ¿Estamos claros, Belén? Sí, ¿Sí? me tengo que ir. ¿Ya se tiene que ir? Sí. Vayan. Pero a veces como el meca. El make-up, ya creo que dije hace un rato, make-up, output, gain, no sé cómo más le podrán decir. Creo que esos son los tres términos más comúnmente utilizados. Por ejemplo, en este compresor, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos threshold, este trae un threshold fijo que está en menos, no me acuerdo que era 18 menos 12, uno de esos dos valores es el valor del threshold. En otras palabras, en este compresor, el threshold ya viene fijo. Eso quiere decir, no me acuerdo exactamente el valor, si es menos 12 o menos 18. Entonces, dependiendo de si la señal es chiquita, porque la señal estaba muy tenue cuando se grabó, el 18 pueda que me toque recién aquí. Pero si la señal es muy fuerte, el 18 pueda que esté acá. No sé si me hago entender a qué me refiero. Cuando detecte 18, el compresor empieza a funcionar. Entonces, dependiendo de cuánto input yo le dé, voy a acercarme más a ese valor de menos 18, que es el threshold fijo que trae este. Y el output, en cambio, viene siendo el controlador de ganancia o el make-up gain, o en este caso, como dice aquí, el output, es el que me permite hacer que la señal se compense de acuerdo a cuánto yo reduje la señal. ¿Estamos acá? ¿Sí? Ahora, si se fijan ustedes, los parámetros de compresión no son los mismos para el frente de lo que son para atrás. Son ligeramente diferentes. Si se fijan, ¿de qué creen que dependerá eso de allí?
Vamos analizando qué es lo que cambia. Díganme qué es lo que cambia. Quiero que me digan qué es lo que están viendo que cambia. Este es el compresor del cajón al frente. Este es el cajón atrás. Detállenme qué es lo que escuchan en el cajón al frente y en el cajón atrás. ¿Qué escuchan aquí? Más graves. Y acá. Más agudos. Aparte de eso, ¿qué más notan? El uno tiene mucho más cantidad de cuerpo relacionado o asociado con los graves. Y el otro tiene más agudos relacionado con frecuencias altas, ¿no es cierto? El uno, a ver, el cajón, si yo microfoneo un cajón, el cajón tiene la parte frontal y la parte posterior, ¿verdad? Esta barra está funcionando por detrás. El cajón por al frente tiene el sonido del ataque directo porque el micrófono está justo sobre la membrana sobre la cual se está accionando el instrumento. El micrófono que está por detrás, la propia membrana frontal del cajón funciona como una pantalla que bloquea toditos los agudos. Y lo que estoy capturando por la parte de atrás del cajón es la resonancia netamente del cajón, es decir, el contenido de graves, ¿verdad? Eso es lo que estamos nosotros escuchando en la parte de atrás. El ataque de la parte frontal y el ataque de la parte posterior no van a ser los mismos, porque por la parte posterior tengo más énfasis en frecuencias agudas que generalmente se asocian con longitudes de onda o ciclos mucho más cortos. Por ende, el ataque es mucho más notorio, es más rápido. No del instrumento, sino el qué tan rápido reaccionan o los ciclos se reproducen para detallar un determinado rango de frecuencias. En la parte de atrás tengo más contenido de frecuencias medias bajas y frecuencias bajas que están asociadas con ciclos de onda más largos o longitudes de onda más largas. Por ende, el tiempo de ataque también de cierta forma se ve comprometido a ser ligeramente más largo. E incluso gráficamente, y esto es algo que es súper importante que lo entendamos. Le voy a poner aquí. Y me van a decir cómo perciben ustedes el ataque del uno y el ataque del otro desde el punto de vista gráfico. El ataque del cajón. Necesito lentes, chicos. Yo no estoy pidiendo lentes, sino que necesito empezar a utilizar lentes ya. No diga eso. Vos también. Ya, necesito utilizar lentes. No quiere ponerse. Ya, fíjense en esto. Este es el ataque del micrófono del cajón atrás. Desde la parte en la que empieza a tener su señal hasta llegar a la amplitud más alta, hay todo esto de aquí, ¿sí ven? ¿Sí ven, no es cierto? En cambio, en el cajón adelante, el tiempo de ataque desde que empezamos la amplitud hasta que llegamos a la amplitud más alta, está de aquí a acá. ¿Cuál de los dos es más corto y cuál de los dos es más largo? Más largo el más corto. El de atrás, está arriba, ¿no es cierto? ¿Sí se fijan, verdad? Aquí la señal es chiquita, todavía sigue un poco más chiquita, acá es súper grande y de ahí empieza a decaer. Acá la señal empieza por aquí más o menos, por aquí más o menos empieza la señal, y acá llega el punto de ataque más alto, porque esto es más alto que esto de aquí, se nota, ¿no es cierto? Entonces aquí yo ya llegué al nivel pico de la señal, es decir, al nivel más alto que ese golpe va a presentar en la grabación. Esto es mucho más corto, ¿verdad? Esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo que le toma a la señal de ir de 0 al pico máximo en el cajón atrás es mayor y el tiempo que le toma a la señal de ir de 0 al pico más alto en el cajón al frente es menor. Por ende, eso se ve relacionado con que el tiempo de ataque del cajón atrás sea ligeramente más lento que el cajón al frente. En otras palabras, tiene que ver cómo es la envolvente de la señal con la que están trabajando. ¿Se acuerdan que yo les indiqué eso hace un momento? Que el ataque es totalmente dependiente de la firma o del envolvente que tenga el instrumento o la señal de audio con la que estén trabajando.
¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿a qué me lleva esta reflexión que les hago gráficamente para que vean que no es cuento del profe, sino que está allí? Es que ustedes necesitan familiarizarse con cómo se ve la firma de los diferentes tipos de instrumentos con los que ustedes trabajen. Caso contrario es hacerle caso al apunte que les puse hace un momento, ¿se acuerdan? Que decía cuáles eran los tiempos sugeridos de configuración de los parámetros de un compresor, o a lo que les diga yo. Y si bien lo que yo les voy a decir, no les voy a mentir, voy a tratar de ser lo más acertado posible en la información que les paso, no hay mejor cosa que lo aprendan por su cuenta, sino quién aprendió a manejar carro, bicicleta, porque le dijo, verás, en una bicicleta te sientas así, tratas de mantener el equilibrio, pedaleas y te vas de largo. En un carro te sientas, embragas, pones primero, arrancas y eso es todo. Traten de hacerlo la primera vez a ver si les sale. O a ver si llegan completos, si la primera y ¿no? Entonces, todo esto es parte de un proceso de experimentación que necesitan hacer ustedes. A mí me sirvió un montón haber estudiado en un principio una especialidad que tenía que ver más con la parte del diseño de sonido antes de botarme la producción musical. ¿Por qué? Porque ahí nos obligaban a nosotros a estudiar cómo es que se desarrolla el sonido, cómo se crea el sonido, cómo se genera el sonido, cómo se altera el sonido, cómo se procesa el sonido. Y dentro de eso, una de las cosas más importantes que podíamos hacer nosotros, o que teníamos que hacer nosotros, era ver cómo era el funcionamiento de la componente del sonido, ver cómo eran los ciclos de las diferentes frecuencias, cómo estos al sumarse aplicaban diferentes timbres, o nos daban timbres más complejos o más simples. Y entonces el ir dándose cuenta por ustedes mismos qué tan rápido, qué tan lento es el ataque de diferentes instrumentos musicales les va a ayudar a ustedes a que puedan configurar de mejor forma, sobre todo el proceso de compresión de audio. ¿Sí? Eso por una parte. Por otra, díganme ustedes de estas dos señales, ¿cuál es la que tiene mayor cantidad de sustain? ¿Cuál se nota más sustain? ¿El cajón al frente, que es este de aquí, o el cajón back, que es este de acá? ¿Cómo es el de abajo? Este, porque incluso fíjense en el filtrado, incluso en el filtrado vean esto, este es el cajón atrás, este es el filtrado del cajón atrás, este es el cajón al frente, este es el filtrado del cajón al frente, ¿sí notan, no es cierto? Vean cuánto tiempo se mantiene sostenido, más o menos este ya por acá va muriendo, este de acá todavía sigue de largo, está por acá, ¿no? Acá ya no se está dibujando muy bien el azul, este proyector no demuestra muy bien el azul. Entonces, eso también tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver ahora con el otro parámetro que estoy configurando, que es el parámetro de release. El cajón al frente tiene menos sustain, por ende el release es ligeramente más rápido. El cajón atrás tiene más sustain, por ende el release es más lento. Este parámetro de aquí es imposible que yo les diga tienen que posicionar el threshold. Nada, no existe eso. Eso va a depender de qué tan fuerte sea la señal que estén aplicando ustedes y cuánta compresión quieran aplicar, ¿no es cierto? Hace un rato ya lo vieron, ¿no? Que me preguntó mi compañero que de pronto había cómo hacer que se iguale más o que se exagere más todavía. Claro, se aplica más compresión y obviamente los detalles más pequeños van a verse un poquito más claros porque los de mayor dinámica se van a atenuar y luego con la compensación de ganancias se nota todo más fuerte, ¿no? Suena más superficial. ¿Qué cosa? No suena más superficial. ¿Cómo superficial? Artificial, perdón. Ya. No es que va a sonar más o menos artificial, simplemente que vamos a terminar enfatizando detalles que tal vez no estaban tan notorios. Va a empezar a sonar medio raro cuando ya compriman demasiado y tal vez el compresor empiece a saturar la señal. Ahí se va a decir, híjole, creo que me estoy pasando, porque ya se escucha saturado, porque ya se mató la dinámica totalmente, se escucha mucho sonido ambiental. Ahorita no vamos a notar ese detalle, pero cuando ustedes comprimen demasiado una señal, este cuarto, a pesar de que suena seco, tiene sonido ambiental, porque tiene ciertas reflexiones. Pero no se notan porque el sonido directo prevalece por encima o se superpone al sonido ambiental. Pero si yo comprimo lo que sea que grabe aquí lo suficiente como para que se empiece a matar la dinámica del sonido directo y se empiece a enfatizar más la dinámica del sonido ambiental, voy a terminar con un cuarto reverberante. Y es lo que se hace generalmente en el procesamiento de audio de batería, sobre todo cuando se tienen micrófonos ambientales en cuartos pequeños. Y uno quiere dar la sensación de que la dimensión del cuarto es más grande, los micrófonos ambientales se los comprime mucho y eso da la sensación de que hay más reverberación ambiental a través de la compresión. Entonces,
Eso tal vez sí podría hacer que vaya a pasar, ¿no? Pues siempre cambio que, o sea, siempre y cuando el micrófono no esté tampoco tan directo ni tan pegado, ¿no? Creo que eso puede beneficiarnos al rato de comprimir. No se trata tanto de qué tan cerca o qué tan lejos esté el micrófono. Sí, obviamente el radio de señal versus ruido, yo siempre considero el radio de señal versus ruido. Señal, qué tan cerca estoy del instrumento que me interesa, ruido, qué tan lejos estoy y cuánto del sonido ambiental voy a capturar. Eso para mí es el radio de señal versus ruido. Eso va a influir un montón. Pero a cualquier micrófono que esté posicionado muy de cerca, si lo comprimo lo suficiente como para que se mate la dinámica directa y se empiece a enfatizar más la dinámica del sonido del cuarto o la reverberación del lugar, eventualmente no es que vaya a ser más o menos directo el sonido porque esté más cerca o más lejos el micrófono si es que comprimo demasiado la señal. No va a ser que se note eso ahí, porque ya todo va prácticamente a notarse como ambiental. ¿Entendemos ese principio? Sí. Ya. Eso en cuanto a lo que fue este cajón, ¿no? Ahora vamos viendo qué es lo que pasa con las voces. ¿Por qué se prendió esta cosa? Propaganda. Me quiere mandar a Tailandia, creo que dice. Bueno, fuera que pagara, ¿no? A ver, vamos viendo ahora un track que tenía dos tipos de procesamiento de audio. En un procesamiento de audio, que es el procesamiento de audio de la dinámica general y el otro que es el procesamiento de audio de la dinámica solamente de agudos. Vamos a escuchar la voz. Voy a apagar los dos tipos de dinámica que voy a dejar solamente la ecualización, ¿no? Escuchen. Y me van a decir ustedes qué es lo que escuchan. Despierta y juega con la luna para ver amanecer y ver. ¿Qué escuchan hasta ahí? Ya la fuerza de la costumbre. A veces como caída, respiran así de más. Pero no notan que la S está hasta el techo. Ajá, exacto. Sí notan esa sibilancia así súper exagerada, ¿no? Casi me equivoqué. Esta parte no tanto. No cuando empieza a cantar. Cuando Sí, desde aquí, desde que arranca la voz. Aquí. Despierta, Escuchen. despierta, Está esa, ¿no? despierta Y por acá hay más todavía. y juega con la Y en el amanecer luna para ver En el amanecer. amanecer. Entonces sí notan que la S se dispara un montón. Creo que eso yo sí les expliqué cuando estábamos en mezcla, que bueno, ese micrófono no le favorecía mucho la voz 1 y 2, estaba tan cerca el micrófono por obvias razones, o sea, fue una grabación en vivo con cajón, la guitarra casi no se filtra, pero el cajón sí lo escuchan clarito, ¿verdad? Me obligaba a poner, me obligaba a poner el micrófono súper cerca y obviamente esa sibilancia va a ser mucho más marcada, ¿no? Despierta, Vamos acá a esta parte. amanecer. Es súper marcado, ¿no? Entonces, un tipo de procesador que se utiliza mucho en eso y que también es un procesador de dinámica es el procesador diésel. Y el diésel lo que hace es enfatizar solamente su funcionamiento en las frecuencias agudas o centrar su funcionamiento solamente en las frecuencias agudas. Tiene dos formas de funcionar. En el caso de este tiene una sola forma de funcionar. Normalmente tienen dos formas de funcionar, que es el wide alrededor de la frecuencia que uno escoja, es como que una curva de campana del ecualizador y solamente en ese rango de frecuencias, dependiendo del ancho de banda, atenúa. Y la otra que es a partir de con un filtro de paso de graves, en donde todo lo que esté por encima de cierta frecuencia se atenúa. Ese es el funcionamiento que se le puso a este de acá. Este es el wide y este es el otro, ¿no? El wide no me gusta mucho porque puede que hayan frecuencias que sean similares a la S y engañen al procesador y de todas formas terminen apagando ese contenido de frecuencias. Amanecer. Ahí está puesto, por ejemplo, en la función wide. No sé si se fijan que ya no hay
diferenciación entre una curva que solamente a partir de 8 kHz empieza a atenuar, sino que atenúa todo, ¿no? Amanecer, Cambiando la curva amanecer. es menos notorio, es menos intrusivo. Este es el wide, es decir, que es muy amplio el efecto del diésel. Amanecer, amanecer, Atenúa. amanecer, Atenúa, pero atenúa también amanecer. otro tipo de letras también, más adelante ya se van a dar cuenta. Y este de acá solamente atenúa a partir de 8000. Amanecer, Se Es nota más. más controlado, se nota más, pero si quito el diésel, Un 12. amanecer. Se nota. ya. Si notan, entonces depende de qué tan agresivo quieren ustedes que sea el proceso de atenuación de la sibilancia, qué tan amplio o qué tan cerrado quieren que sea el diésel. En este caso yo le di preferencia a que sea no tan abierto el funcionamiento del diésel, que sea más cerrado y que de todas formas me da la sensación de que controla lo suficiente como para que no sea tan agresivo, tan intrusivo el sonido, ¿no? Amanecer, Se nota la S, pero se la nota controlada, opuesto a amanecer, eso de allí. El otro, en cambio, me parece que es demasiado. amanecer. O sea, Y siento que vete. opaca también un poquito. Si ven cómo me está tapando en el T también, Amanecer y si vete ven en el T, de todas tus ideas. Amaneció. y ya empieza a sonar como que si estuviera cortándose la S de forma artificial, ¿no? Y Amaneció. empieza a sonar como... Tampoco es la idea, ¿no? Si notan, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener cuidado con qué tipo de curva escoge para el diésel dependiendo de cómo uno, o sea, qué tan agudo sea el contenido de sibilancia, porque la sibilancia no está solamente en 8. Acá yo escogí 8 kHz porque cuando pasé esto de aquí por un analizador de frecuencias, yo sí hago trampa a veces me da pereza escuchar. Y es así, es más rápido, se van, escogen la parte en la que tienen la S más exagerada, la seleccionan, se van a un analizador de frecuencias y dicen, ok, está en 8 kHz, pum, se acabó. A que tengan que estar, creo que esto es 5 a 7 kHz y uno se puede pasar 5 minutos buscando por oído, a veces. Quieres que encuentre. Mientras que con el otro se demorarán tal vez unos 20, 30 segundos y ya. Entonces a veces sí me valgo de las herramientas que trae la tecnología como para trabajar más rápido, ¿no? Pero esta curva de aquí no me gustó. Porque si ustedes se fijan, ya empieza a atenuarme cosas que no deberían de ser atenuadas y ya empieza a sonar artificial a esas ciertas partes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá en este diésel? Fíjense, se llama DIN3 diésel, lo trae Pro Tools, no tienen que comprar nada aparte, lo trae Pro Tools. Tengo el tipo de curva de corte, en este caso esta es wide, si se fijan ustedes va desde los 500 a los 16K, no perdona nada. Y esta de acá que es solamente a partir de los 8 kHz y tiene una curva de corte, ¿no? Si se fijan, ¿verdad? Eso se llama el cutoff frequency. El cutoff frequency es toda esa curva que se empieza a generar desde un poco más atrás y que se va pasando de la frecuencia que uno escoge, ¿no? Estos son los 8 kHz, pero sí se nota que empieza, incluso desde 4 kHz ya empieza, ¿no? A atenuar. ¿Sí ven eso, no es cierto? De ahí tengo obviamente la frecuencia y tengo el rango. ¿Qué es el rango? ¿Qué tanto voy a atenuar la sibilancia? En este caso yo calibré esto para que se atenúe 9 decibeles. Pongamos 20. A ver qué es lo que pasa. Incluso con esta curva. Amanecer. Si ven que empieza a atenuar cosas que ya no debería atenuar, en el amanecer crece un poco la voz, ¿no? Y vean cómo empieza a atenuar eso ahí también. Amanecer y vete. ¿Sí ven? Entonces es mucho. Pero uno tiene que ir calibrando el rango al punto en el cual ya la S esté controlada, pero que todavía se note y que no me esté afectando otro tipo de sílabos, otro tipo de letras, ¿no? Entonces sí tienen que darse su tiempito ahí como para ir buscándole hasta dónde el rango empieza a funcionar bien. Aquí probablemente todavía me hubiera ido bien con un rango de -2 incluso. Amanecer y vete de todas tus ideas. Perfecto, hasta allí. Ahora, ¿qué es lo que hace este botón Listen? Este botón Listen les deja escuchar solamente lo que el procesador está quitando. Es decir, les sirve para ver qué tanto ustedes están excluyendo de la señal original.
Eso es lo que está quitando. Todo eso de ahí. Quita un poquito de... Exacto, ¿no? Entonces, esta de aquí es una herramienta que yo generalmente suelo utilizar al principio del proceso cuando voy a mezclar voces, e incluso lo utilizo también a veces cuando estoy mezclando instrumentos de viento como flautas, quenas, en las quenas sobre todo, quenas, quenachos, zampoñas también de vez en cuando, no tanto, rondador, todo lo que sean instrumentos de viento en los cuales se tenga que soplar de forma muy marcada, ¿no? Ese de ahí. Por ejemplo, un oboe no, en un clarinete tampoco, Una flauta. en una flauta sí, porque la flauta es más como, es como un silbido la flauta, ¿no? Si ustedes han visto cómo embocan, nunca cierran totalmente la embocadura alrededor del instrumento, es como que hacen esto, ¿verdad? En todos esos siempre puede haber el riesgo de que haya exceso de sibilancia. Entonces, cuando ustedes tengan, por ejemplo, el problema de que están mezclando música andina, por ejemplo, folclore, cañari, qué sé yo, algo en lo cual haya muchos instrumentos de viento madera, andino, y tengan mala embocadura en el músico o la quena no sea de buena calidad, porque también depende mucho, no solamente la quena, depende mucho de cualquier instrumento de viento, en este caso que sean cañas, depende mucho de la construcción, el tipo de caña que suene bien. Hay cañas malas y hay malas construcciones que hacen que así tengan la mejor embocadura, eso no suena jamás bien. O están partidos a veces. Me ha tocado quenas que han estado ya con una fisurita porque se las ha caído, le han aplastado, algo de eso. Y suena bien todavía, pero ya no... La columna de aire no es estable. Ya empieza a notarse esa ruptura, esa fisura, ya empieza a hacer que el aire se comporte de forma rara. Se utiliza un diéser también para controlar un poco el exceso de eso de allí, ¿no? Hay que ser muy sutil pero con ese instrumento. En la voz es más perdonable que ustedes reduzcan 10, 12, 15 decibeles incluso a veces. En esos instrumentos más allá de 5, 8 decibeles ya no suenan bien. Suenan raro. Empiezan a sonar opacos y ya no suena el instrumento que es, ¿no? Pero por eso solo es para la sibilancia. Ya terminaron el ensayo. Sí, alguna canción. Rápido, no sido. Digo, ese solo es para la sibilancia. A ver, no solamente para sibilancia. Para los plosivos también sirve. No, los explosivos son más contenido de frecuencias graves. Si es que pudiera invertir esta curva, claro que sí, pero no la puedo invertir en este procesador, en otros procesadores sí como. Bastante útil también. Claro, y es el principio de funcionamiento del Closet Killer que trae el RX, que se encarga solamente de quitar explosivos. Para eso. Es justamente para eso. Ajá. ¿Qué más les iba a indicar antes de que se me vaya? Porque quiero terminar de ver compresores. Espérense un ratito. Pueden utilizarlo para loops de audio, si es que está muy filtrado de pronto el hi-hat también en ciertos elementos, pueden utilizarlo para bajar agudos, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar algo, mira, a veces, bueno, con la puerta de ruido hemos visto que es para, como quien dice, eliminar un poco del filtrado, ¿no es cierto? Sin embargo, sí se busca dejar un poco de eso para que suene vivo, ¿no es cierto? En el caso de que nosotros tengamos una batería MIDI y no podemos grabar real, y eso sí se tiene que hacer. En la batería MIDI ni de chiste van a hacer eso, porque la batería MIDI es prácticamente pieza por pieza Claro, yo iba a decir, el sonido. Ahí no, tal vez baterías haciendo, acústicas. tal vez haciendo envíos no se puede simular, tal vez eso. Sí, pero ¿para qué? Si grabas MIDI ya no Verán, quieres usar eso. alguna vez sí se lleva la experimentación de tratar de simular, como parte de las clases cuando estaba estudiando, tratar de simular el filtrado que tienen los instrumentos electrónicos comparado con los instrumentos acústicos. En este caso era un key de batería de un teclado. El teclado era un Korg Triton con el que hicimos la práctica. Es chévere ese, Ya, es de los años finales de los 90. entiendo. Y la única forma en la que podíamos llegar a un resultado similar era utilizando un montón de envíos de cada uno de los canales y filtrando con ecualización para que suene a como sonaría cuando es percibido por otro micrófono. El micrófono que está puesto justo sobre el bombo, en el caso del bombo, ni siquiera el bombo, en el redoblante, captura un tipo de sonido. Ese mismo sonido del redoblante es capturado por el micrófono del tom. El micrófono del tom lo captura de forma diferente. Primero por la respuesta de frecuencia del micrófono, segundo por la distancia, tercero por todo el sonido que ya interactúa con el espacio acústico. Entonces se podía emular eso de allí filtrándolo primero con ecualización. Siga nomás, siga nomás.
filtrándolo con ecualización y dando esa sensación vender. como que el instrumento tuviera un filtro. Ahí sí, pero no es práctico. Sí, un montón de envíos. Un montón de envíos, uno para cada pieza del instrumento básicamente. Claro. Porque si no, ¿cómo? Usted sabe que esa caja se filtró en el bombo, se filtró en el tom 1, en el tom 2 y en el tom 3. Claro. El tom 1 se filtró en la caja y en el bombo y en el tom 2 y en el tom 3. El tom 2 en el tom 1, en la caja, en el bombo y en el 3. O sea, es una locura. Y yo sí hice ese experimento de allí porque de eso se trataba. Pero de sonaba, modular. pero sí sonaba bien. No sonaba igual. Mm. Nunca va a sonar igual. Por un montón de cosas. Después había que desfasar ligeramente. Eso era otra cosa. ¿Por qué? Porque el tiempo de arribo de la señal del redoblante, este micrófono es mucho más rápido que el tiempo de arribo del redoblante, el micrófono del tom. Entonces tenían que desfasar calculando el recorrido de la onda de sonido de aquí a acá. No, Era en milisegundos. no mucho, además. No es práctico. No. No es práctico. No era práctico. Tercero, tenían que cambiar el sonido del envolvente. Porque no captura de la misma forma el micrófono del envolvente que está directo como el que captura en el tom. Yo me estaba imaginando el otro día Claro, intentar hacer eso, pero bueno. Sí, y esto era parte de una clase que se llama diseño de sonido. ¿Y por qué era que nos interesaba hacer eso? Porque de eso se trata el diseño de sonido. ¿Cómo puedo aproximar, acercarme a un determinado sonido a partir de lo que tengo? Pero no es práctico, no tiene sentido, mejor dicho. Como parte de un experimento para entender el comportamiento del sonido y ver si es que es posible replicar, sí. Pero desde el punto de vista de mezclar una batería, jamás haría eso. Jamás. Me resultaría más práctico coger y mandar el sonido de cada uno de los elementos por un parlante a un cuarto Y grabar eso. e incorporarlo con diferentes distancias y ya, a que coger Sí, esto no, esto es- trabajo. Me resultaría más fácil, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Tienen tiempo todavía? ¿O ya tienen que retirarse? Yo me tengo que retirar yo, profe. Ya. Vale, chicos. Ni modo, Cuarto, nos queda tenía un pendiente un pedacito más de revisar de los compresores.